Lo siento, Nancy. La voz metálica del representante de recursos humanos, con su impecable traje gris, resonó en la sala de juntas con la frialdad de un jurado sentenciando a muerte. A partir de este mismo instante, tu puesto queda eliminado. Ni una mirada directa, solo el molesto chasquido de su bolígrafo, como si estuviera pasando lista en una reunión de la Asociación de Padres y Madres, no desmantelando la carrera de alguien. A mi lado, David, mi jefe de 6 años malditos, se sentaba con una sonrisa torcida, como si acabara de soltar un pedo en una servilleta de seda y saliera impune. Su corbata estaba torcida. Lo recuerdo, esa estúpida corbata azul con pequeños veleros blancos, como si se creyera el capitán de un yate en lugar de torpedear el sustento de una mujer de 48 años una semana antes de que se pagaran las primas. 7 días. 7 malditos días en la misma empresa donde había acumulado jornadas de 12 horas y sacrificado mis fines de semana como si fueran cajas de vino en la clínica de quimioterapia de mi madre. Abrí la hoja de cálculo de las primas. Vi las cifras. Sabía que me esperaba al menos unos 40.000 euros. Dinero que ya tenía mentalmente gastado en facturas médicas atrasadas y en arreglar el tejado de mamá antes de que el invierno lo aplastara como una lata de cerveza. Pero David, él estaba reestructurando. Reestructurar, al parecer, significaba eliminar a cualquiera con conciencia y un salario superior a la paga mensual de sus becarios favoritos. Me levanté lentamente, la mandíbula tan tensa que podía pulverizar mis empastes. ¿Sin finiquito?, pregunté, mi voz con una educación que me hizo odiarme a mí misma. El paquete estándar, chirrió Charo, la de RRHH, como una gaviota defendiendo una bolsa de patatas fritas. 3 semanas y una referencia positiva, asumiendo que no haya complicaciones. Oh, no soñaría con complicar vuestra pequeña orgía del fondo de primas, dije, cogiendo mi bolso con dedos que parecían hechos de cristal. Ahora, escuchad. Si ya estáis agarrando vuestra taza de café con más fuerza que el contrato de confidencialidad de vuestro terapeuta, hacedme un diminuto favor. Suscribíos. Lo sé, lo sé. El 97% de vosotros estáis flotando por estas historias como fantasmas por el pasillo de electrodomésticos del Corte Inglés. Pero yo estoy luchando por llegar a mis primeros 10.000 suscriptores como una zarigüeya en una trampa para mapaches, y cada clic cuenta. Vamos a demostrarle al karma corporativo que los algoritmos tienen dientes. En fin, volviendo a ser apuñalada espiritualmente en una sala de conferencias. No lloré. No entonces. Salí, con los hombros erguidos, atravesando una oficina llena de gente repentinamente fascinada por las hojas de cálculo y los cordones de los zapatos. Mi escritorio, recién huérfano, esperaba como un ataúd. Empecé a amontonar mi vida en una caja de cartón, la foto enmarcada de mamá de cuando su pelo aún le crecía. 3 tazas, una astillada, otra manchada, una sarcástica. 12 notas adhesivas con contraseñas que ya no importaban. Ni siquiera miré los papeles. Simplemente barrí años de esfuerzo en la caja como si estuviera recogiendo la escena de un crimen. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como ser bajado a una tumba. No fue hasta que llegué a casa, 2 copas de vino de cartón después, con la cara hundida en un burrito del microondas, que recordé el cajón inferior de aquel escritorio, el que nunca tocaba a menos que se atascase la impresora o alguien me robara mi bolígrafo favorito. Ahí fue donde lo encontré, escondido entre un viejo ratón ergonómico y una pelota antiestrés medio derretida con la forma de la mascota de la empresa. Mi contrato de empleo original, todavía en el sobre, aún firmado. Lo desplegué como un pergamino maldito, la jerga legal dándome en la cara con cada línea. Y allí estaba, enterrado en la página 6, sección 12, bajo un párrafo sobre condiciones de rescisión. Si el empleado es despedido sin causa justificada, tendrá derecho al 10% del beneficio neto trimestral de la empresa en el trimestre de la rescisión, en lugar de la prima y el finiquito estándar. Parpadeé. Lo leí de nuevo. El 10%, no de la prima de mi departamento, sino del beneficio trimestral total de la empresa. Me reí tan fuerte que esnifé vino por la fosa nasal izquierda y me atraganté con un grano de maíz. Porque aquí está la cosa, querida. Pensaron que me estaban fastidiando. Pero yo escribí esa cláusula en 2016, cuando la empresa todavía estaba dirigida por personas con alma y que creían en recompensar la lealtad a largo plazo. Era una cláusula protectora destinada a los ejecutivos. Pero en esos primeros años, me permitieron negociarla porque había sido la única en conseguir ese contrato de cumplimiento de seguridad de 1.000 millones de euros. David nunca lo leyó. Claro que no. Apenas lee las cartas de los restaurantes a menos que alguien le resalte el pollo a la parmesana. Y ahora tenía un documento que decía que me debían no 40.000 euros, ni siquiera 100.000 euros. No, cariño. Me debían 7 cifras. Y si querían jugar sucio, traería un lanzallamas a la fiesta del jardín. El lunes por la mañana, entré en la cutre oficina de abogados del centro de un hombre que Yelp describía como el equivalente legal de un pitbull rabioso. Perfecto. El lugar olía a café quemado y tóner de impresora, lo cual, sinceramente, coincidía con mi estado de ánimo.
El abogado, Greg Fisk, era un tipo bajo y delgado con una corbata que parecía haber perdido una pelea con una trituradora de basura y unos ojos que no habían parpadeado desde la administración Bush. Apenas dijo hola, solo señaló el asiento frente a su escritorio, que estaba enterrado bajo una montaña de carpetas, medio sándwich de atún y lo que podría haber sido un tirachinas cargado. Así que te despidieron una semana antes de las primas trimestrales sin causa justificada, dijo, hojeando mi contrato. Eso es lo que dijeron. Reestructuración corporativa. Puse la frase entre comillas, tan fuerte que se me craquearon los dedos. Greg dejó escapar un silbido grave. El tipo de silbido que significa maldita sea, tienes una oportunidad o esto va a ser divertido de ver. Esta cláusula, la golpeó con un bolígrafo masticado, es de hierro, clara como el cristal. 10% del beneficio neto trimestral si se rescinde sin causa. Estuvieron de acuerdo con esto. Cuando el CEO todavía tenía conciencia y no tomaba decisiones de liderazgo de Gengis Khan, sonrió, entonces están jodidos. Exhalé por primera vez en 48 horas. Pero añadió, y aquí viene la ducha fría. Nunca admitirán que fue sin causa, ni de broma. Dirán que fuiste insubordinada, incompetente, lo que sea que necesiten para enturbiar las aguas. Mi estómago se revolvió. Ya podía oír la smug voz de David. Nancy había sido difícil durante meses. Problemas de moral, falta de alineación estratégica, jerga corporativa. Porque no me dejaba atribuirme el mérito del trabajo de su equipo. Fabricarán algo, dije. Sí, probablemente ya lo están haciendo, respondió Greg. Buscarán correos electrónicos, los retorcerán, alegarán que no cumpliste plazos o que alienaste a clientes. Espera reseñas de desempeño falsificadas, quizás incluso advertencias que nunca viste. Apreté los puños. ¿Y ahora qué? Vamos proactivos, dijo, inclinándose. Construyes un rastro documental contra ellos. Empieza por tu desempeño. Recupera correos electrónicos de la dirección elogiando tu trabajo. Comentarios de clientes, premios, cualquier cosa que demuestre que eras un activo. Haz imposible que afirmen que eras un peso muerto. Asentí, con el corazón latiendo. ¿Y el motivo? El dinero, dijo Greg, con los ojos brillantes. Te despidieron para aumentar el fondo de primas de los ejecutivos. Es un patrón. Encuentra pruebas. Esto no es solo por ti. Que otros fueran despedidos justo antes del pago. Esa es tu palanca. Dejé aquella oficina menos borracha de venganza y más como una cirujana preparándose para la guerra. Se había ido la rabia caótica de la noche del viernes. Esto era algo más frío, más enfocado. Si iban a mentir, les pillaría. El primer paso estaba claro. Necesitaba a alguien todavía dentro, alguien leal, alguien cabreado, y sabía exactamente a quién. María eligió el reservado del fondo de un tugurio donde solíamos ir los viernes cuando los plazos parecían sentencias de muerte. Y el sabor del sur era la única terapia que nuestros presupuestos permitían. Ya estaba allí cuando entré, aferrada a su vaso de agua como si tuviera secretos. Sus ojos se iluminaron al verme, pero no era alegría. Era gasolina esperando una cerilla. Nos dijeron que te habías ido voluntariamente, siseó antes de que pudiera sentarme. Voluntariamente, como si te hubieras aburrido y te hubieras ido una semana antes de la temporada de primas. Nadie se lo creyó. La máquina de relaciones públicas de David sigue funcionando a toda máquina, dije, deslizándome en el reservado. Supongo que ya se ha mudado a tu despacho. Se ha mudado, lo ha redecorado y probablemente ha instalado una de esas cápsulas Keurig con forma de su propio ego. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Cree que esto ha terminado. Que voy a desaparecer silenciosamente en el cementerio de LinkedIn con una publicación de explorando nuevas oportunidades. María se inclinó, bajando la voz. No lo estás. Ni de lejos. Exhaló como si hubiera estado esperando permiso para enfadarse. Bien, porque tengo algo. David ha estado pavoneándose diciendo lo delgada y musculosa que quedará la junta ejecutiva en los papeles. ¿Cuánta grasa ha cortado antes de presentar las ganancias del tercer trimestre a la junta? Esa grasa, que era yo. 2 jefes de proyecto, uno en RRHH y Gerald de cumplimiento. Levanté una ceja. Gerald, ese hombre alfabetizaba sus post-it. Sé que lo pilló por sorpresa, también. Sin advertencias, solo gracias por tus años de servicio. Aquí tienes tu dignidad en un sobre de Manila. Me recosté. Así que, estaban limpiando la casa, no limpiando, sino frotando los libros justo antes de las primas. Y Nancy, hay más. Sus ojos se movieron por el restaurante, luego volvieron a mí. ¿Recuerdas el trato de los 40? Ese enorme RFP para el que pasamos semanas preparándonos. El que prácticamente vivía a base de barritas de proteínas y champú seco. Ese es el que conseguimos. Parpadeé. Nadie lo anunció exactamente porque aún no es público, pero David ya lo está contando en las proyecciones del tercer trimestre. Es masivo y el margen de beneficio es obsceno.
Va a disparar las cifras trimestrales tanto que la CFO casi se desmaya durante la llamada. Tu equipo cerró ese trato el día después de que te fueses. La bilis subió por mi garganta. Así que me despidieron justo después de que asegurara la bonanza que va a financiar sus primas. Trato no anunciado. Beneficios inflados. Gastos reducidos. Codicia de libro de texto. María asintió. No eras una amenaza. Eras una línea presupuestaria que podían borrar. Miré fijamente mi vaso de agua, viendo no mi reflejo, sino una hoja de contabilidad. Mi nombre en rojo, beneficios en negro, y la sucia firma de David estampada sobre todo el maldito asunto. ¿Me traes pruebas?, pregunté. ¿Correos electrónicos, notas de reuniones, conversaciones internas? Asintió de nuevo, más sombría esta vez. Seré cuidadosa, pero sí, te reenviaré lo que pueda desde una cuenta personal y solo a ti. No quiero que te quemen, sonrió. Por favor. He sobrevivido a 3 reorganizaciones y a una actividad de creación de equipo con cuerdas con David. Sé cómo escabullirme. Pagamos en efectivo y nos fuimos por separado. Caminé de regreso a mi coche con algo que no había sentido desde el despido, propósito. Mis manos no temblaron cuando marqué el número de Greg y le dije que era hora de actuar. Envió la carta en la hora siguiente. Correo certificado, tono legal. Un párrafo que lo cambió todo. En virtud de la sección 12b del contrato de trabajo de la señora Leven, solicitamos formalmente el pago del 10% del beneficio neto trimestral de su empresa debido a su rescisión sin causa justificada. La empresa había sido puesta contra las cuerdas. Y David no tenía ni idea de la granada que acababa de rodar bajo su escritorio de caoba. La respuesta llegó 3 días después, impresa en un papel grueso y condescendiente de un bufete de abogados carísimo cuyo nombre sonaba a lista de exalumnos de Yale. Grayson, Felder y Asociados. Casi podía oler el colonia que emanaba del sobre antes de abrirlo. Cosas de abogados y horas facturables, leyó Greg la carta en voz alta mientras yo caminaba por su oficina como un sabueso en una carnicería. El empleo de la señora Leven fue rescindido por causa justificada de acuerdo con la política de la empresa y respaldado por un historial documentado de preocupaciones de desempeño. Sigue adelante, gruñí. Citan insubordinación reiterada, un patrón de conducta poco profesional y falta de cumplimiento de objetivos estratégicos, dijo, adjuntando 3 advertencias escritas, 2 planes de mejora del desempeño y una evaluación final negativa. Todas firmadas por David. Dejé de caminar. Greg asintió con calma, como si hubiera visto exactamente esta jugada antes. ¿Nunca has visto nada de esto? Ni una sola. Si lo hubiera hecho, las habría usado como leña para la vela perfumada pasivo-agresiva que David me regaló la Navidad pasada. Deslizó la pila por el escritorio. Cogí el primer documento con fecha del 14 de junio. Afirmaba que había desafiado abiertamente a David durante una reunión de equipo, que había llamado a su estrategia a la deriva y que había socavado públicamente su liderazgo. Lo único que recordaba de aquel día era haber comprado donuts para todo el equipo porque habíamos cumplido un entregable 2 semanas antes. Todavía tenía el recibo en mi bandeja de entrada, y ciertamente no recordaba haber firmado esta pequeña joya porque no lo había hecho. Ni uno solo de los documentos tenía mi firma. Solo la grasienta espiral de David al final y un pobre intento de formato que parecía haber sido ensamblado apresuradamente por un becario que nunca había usado la tecla de tabulación. Están sentando las bases, golpeó Greg la esquina de la impresión. Si pueden demostrar que te despidieron por causa justificada, la cláusula está muerta. No obtienes nada, excepto difamación, listas negras y la ruina. Exactamente. Ese es el juego ahora. Miré los documentos, mis dedos se convirtieron en puños. Están mintiendo. Están falsificando advertencias oficiales. Esto no es solo rastrero. Es ilegal. Greg se recostó en su silla. Demuéstralo. Las palabras golpearon como una bofetada. No porque fuera cruel, sino porque tenía razón. Podía gritar a los 4 vientos que nunca había visto esos documentos. Pero a menos que tuviera pruebas de que fueron creados después del hecho, era solo ruido. Ella dijo, él dijo, y yo me enterraría bajo su avalancha legal. Entonces recordé algo crítico, algo estúpido. David nunca escribía sus propias reseñas de desempeño, dije lentamente, ni siquiera sabía cómo. Le enviaba la plantilla a su administradora y le decía que la rellenara con algo que sonara a liderazgo. Greg levantó una ceja. ¿Crees que la administradora escribió esto? No, dije, pero si lo hizo él, usó su ordenador, lo que significa que hay metadatos. Saqué mi teléfono y empecé a escribir un mensaje a María. Era hora de ir más profundo. Estos archivos no eran solo falsificaciones. Eran huellas digitales esperando traicionar a la mano que las creó. Necesito que consiga los archivos originales, no los PDF, no las impresiones, los documentos de Word reales. Si puede obtenerlos de la unidad compartida o de su portátil, tendrán marcas de tiempo. Y si esas marcas de tiempo son posteriores a la fecha de tu rescisión, dijo Greg con una sonrisa, los tenemos agarrados por el cuello. Mi sangre hirvió bajo la superficie como una marea de tormenta.
Calma arriba, letal por debajo. Pensaron que me dejaría pisotear. Pensaron que podían reescribir la historia y aplastar mi nombre en el barro. Pero David cometió un error fatal. Subestimó a la única persona que guardaba recibos de todo. Ya no iba solo a por mi dinero. Iba a por su reputación, y estaba trayendo fuego. El mensaje de María llegó justo después de medianoche, como un telegrama de la resistencia. Dios mío, te va a encantar esto. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, la luz azul de mi teléfono brillando como un secreto. Casi me había dormido, arrullada por infomerciales nocturnos y un spritzer de vino de microondas. Pero ahora, la adrenalina me recorría como combustible de cohete. Adjuntos había 4 archivos, documentos de Word originales, no PDF. Los había encontrado enterrados en una carpeta de unidad compartida que David creía que se llamaba inteligentemente Privado Ejecutivo 1. Aparentemente, el hombre que no podía averiguar cómo silenciarse en Zoom también pensó que añadir un número al final del nombre de una carpeta la hacía a prueba de hackers. Los reenvié a Greg, luego abrí el primero en mi portátil. Parte superior de la pantalla. Fecha de creación. 4 de octubre, 10:14 a.m. Me despidieron el 3 de octubre. Falsificaron las advertencias después de que ya estuviera fuera de la puerta. Cada una de ellas, me reí en voz alta, desquiciada, como una mujer que acaba de encontrar un anillo de diamantes en una bolsa de excremento de perro. No era elegante, pero era jodidamente satisfactorio. Los vecinos probablemente pensaron que estaba borracha o que estaba hechizando a alguien. Greg llamó 3 minutos después, sonando como un niño en Nochebuena con un lanzallamas. Esto es tu arma humeante. No hay forma de darle la vuelta a esto. Si le mostramos esto a un juez o incluso insinuamos que podríamos, se doblegarán tan rápido que dejará marcas de quemaduras. Abrí el siguiente mensaje de María. Este tenía una hoja de cálculo. Proyecciones preliminares de ganancias del tercer trimestre. Estaba titulada Uso interno solamente, listaba cada contrato importante firmado ese trimestre, incluido el trato de los 40 aún no anunciado. El trato de mi equipo. Resultado final, 6 millones de euros de beneficio neto proyectado. Miré fijamente el número. Mi pecho se apretaba. Luego hice las cuentas. 10%. 86 millones de euros. Eso no era una prima. Era un billete de lotería. Era la deuda médica de mamá incinerada. Era recuperar cada hora que había pasado mordiéndome la lengua en una reunión mientras David pronunciaba mal sinergia. Miré fijamente la cifra, atónita, mientras Greg seguía hablando en mi oído sobre próximos movimientos estratégicos y palanca judicial y probabilidades de acuerdo. Pero lo único en lo que podía pensar era en lo mal que lo habían hecho. Podrían haberme despedido limpiamente. Podrían simplemente haber absorbido el pago y seguir adelante. Pero no, se volvieron codiciosos. Mentieron. Y ahora me habían entregado la cuerda para colgarles. Ya no se trataba de recuperar mi dignidad. Ya la tenía. Se trataba de poner una correa a sus mugnes, de asegurarse de que nadie más fuera destripado solo para engordar la cuenta de opciones de acciones de Navidad de un ejecutivo. Le dije a Greg que detuviera más cartas. Todavía no, dije. No les demos esto todavía. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Qué hacemos? Preparamos la mesa, dije. Hacemos que piensen que todavía tienen la mano superior. Dejémosles sentirse seguros. Y luego les daremos la vuelta. Había terminado de jugar a la defensa. Ahora estaba tendiendo la trampa. El sobre apareció 2 días después, entregado en mano por un mensajero que parecía que preferiría estar entregando citaciones judiciales. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber lo que era. El hedor del pánico, el sudor y la desesperación desodorizada. Dentro, una oferta de 5 páginas escrita en el tipo de lenguaje legal esterilizado que intenta con ahínco sonar generoso mientras también intenta no ahogarse en su propia cobardía. Un pago único de 150.000 euros. Esa era su idea de misericordia. Una miseria de dinero de mordaza disfrazada de magnanimidad. Ni siquiera se acercaba a la prima que ya había ganado, y mucho menos a la cláusula del contrato. Ni mención de irregularidades, ni admisión de culpa, solo una línea sobre los intereses de cierre y buena voluntad. Greg la escaneó y sonrió como alguien viendo a un niño intentar hacer trampas al póker. Están asustados. Saben que tenemos algo. Simplemente no saben cuánto. Bien, dije. Sigamos así. Entonces, como si el destino hubiera decidido enviar a la caballería, recibí un correo electrónico de Frank Eldridge. Ahora, Frank no era el tipo de hacer olas. Y todavía trabajaba en la empresa. Era el tipo tranquilo de finanzas que siempre tenía una hoja de cálculo abierta y una taza que decía, soy excelente con los números. La única vez que le oí levantar la voz fue cuando alguien movió la impresora compartida sin decírselo. Así que, cuando leí su mensaje, corto, conciso y lleno de rabia apenas contenida, supe que algo estaba profundamente podrido. ¿Oíste lo que pasó?
Tengo cosas que quizás quieras ver. Me despidieron después de plantear preguntas sobre los ajustes de las ganancias del tercer trimestre. Están ocultando algo. Hazme saber si estás dispuesta a hablar. Nos reunimos en una cafetería al borde de la carretera. El tipo de lugar con asientos de vinilo agrietados y camareras que llaman guapa a todo el mundo. Frank tenía un aspecto horrible. Ojos hundidos, dedos con tics contra su taza de café como si todavía estuvieran escribiendo números invisibles. Me despidieron 3 días después de que señalara las anotaciones contables de los 40, dijo. El reconocimiento de ingresos estaba todo mal. El ingreso diferido se estaba volcando en el tercer trimestre para que pareciera un pico inmediato para las primas, asintió sombríamente. Intenté escalar, me cerraron la puerta en las narices, y luego me llamaron a recursos humanos para una revisión confidencial. 2 días después, estaba fuera, reestructurando. Hizo comillas con tanta fuerza que podían cortar pan. Luego sacó una memoria USB de su bolsillo. Estas son las proyecciones originales que presenté antes de que el CFO ordenara revisiones. Guardé copias, hice copias de seguridad en mi nube antes de que me revocaran el acceso. Tomé la memoria con manos temblorosas. Esto no era solo un testigo. Era corroboración. Una segunda voz desde dentro confirmando todo lo que sospechaba y más. Frank podría testificar sobre la manipulación financiera, el momento del despido, las órdenes directas de la cúpula para amañar las cifras. Ya no se trataba solo de mí. Nunca lo había sido. David y sus secuaces no solo eran codiciosos. Eran sucios. Envié los archivos a Greg esa noche. Esto cambia el cálculo, dijo después de escanear los datos. Esto ya no es una demanda. Esto es una bomba nuclear. Si lo hacemos público, podría desencadenar una revisión de la SEC. El CEO no permitirá que eso suceda. No por David. Entonces hagámosle elegir, dije. Redactamos un nuevo plan. Sin desangramiento lento, sin lucha en los tribunales, solo un corte quirúrgico agudo, una reunión, una sala, David, el CEO, sus equipos legales y nosotros. Greg lo llamó una negociación. Yo lo llamé el matadero, porque ya no pedíamos justicia. Íbamos a cobrar. La sala de conferencias tenía el frío estéril y antiséptico de un quirófano. El tipo de lugar diseñado para que las emociones se sintieran fuera de lugar y los humanos olvidaran que tenían columna vertebral. Mesa de cristal pulido, agua embotellada alineada como balas, y 4 sillas de cuero a cada lado que parecían mucho más cómodas de lo que la situación merecía. Me senté frente a David. No me miraba, no directamente de todos modos. No dejaba de ajustarse los gemelos, juguetear con su bolígrafo, revisar su teléfono como si la próxima notificación pudiera sacarlo de la trampa en la que había entrado con un blazer de 900 euros y el sudor de la derrota de un hombre cuyo imperio estaba a punto de implosionar. A su lado se sentaba el CEO, Reynolds, un iceberg humano con un traje de 3 piezas. El tipo de hombre que nunca gritaba pero hacía desaparecer departamentos enteros con un solo memorando. Greg se sentó a mi lado, tranquilo y casual, como si esto fuera solo un brunch de martes. Sin corbata, mangas enrolladas. Un bloc de notas legal amarillo lleno de puntos que arruinarían carreras. Empecemos, dijo Greg, deslizando una memoria USB por la mesa. La abogada de la empresa, una mujer llamada Janine, con la energía de una exesposa decepcionada, la conectó a su portátil. Una pantalla grande detrás de ella parpadeó. Primer elemento, dijo Greg, su voz suave, documentación de desempeño. 3 advertencias, un plan de mejora del desempeño, una revisión final. Todas datadas antes de la rescisión de mi cliente. Todas presentadas por su equipo como justificación para despedirla por causa. David se recostó, smug, regresando como una erupción. ¿Cómo deberían ser? Fue insubordinada. Desafió mi liderazgo repetidamente. Pregúntale a cualquiera. Greg levantó una mano. No necesitamos testimonios. Tenemos marcas de tiempo. Hizo clic en un mando a distancia y la pantalla mostró un documento de Word. Panel de metadatos. Fecha de creación, 4 de octubre, 10:14 a.m. La señora Leven fue rescindida el 3 de octubre. Este documento no existía hasta después de que la despidieran. Y no es solo uno, hizo clic de nuevo. Fecha de creación, 4 de octubre, 10:19 a.m. Otro el 4 de octubre y otro. Todos creados en un lapso de 45 minutos la mañana después de la rescisión. Todos con fecha retroactiva, todos presentados como justificación. Janine se movió en su asiento. Reynolds entrecerró los ojos, mirando de reojo a David, que ahora parecía que se arrepentía seriamente de ese tercer expreso. Greg continuó, pasando a una nueva diapositiva. Segundo elemento, declaración jurada del señor Frank Eldridge, analista financiero senior anterior. Despedido hace 3 semanas después de plantear preocupaciones sobre la estrategia de reconocimiento de ingresos utilizada para la cuenta de los 40. La mandíbula de Reynolds se crispó.
Esta declaración jurada incluye copias de las proyecciones originales del tercer trimestre y correos electrónicos de su CFO ordenando que se revisaran esas proyecciones para reflejar los ingresos en el tercer trimestre en lugar del punto cuarto, aumentando convenientemente el beneficio justo antes de los cálculos de primas. Además, dijo Greg, inclinándose hacia atrás, justo antes del despido de la señora Leven. Así que, resumamos. Mi cliente aseguró un acuerdo multimillonario que infló sus beneficios trimestrales. Luego fue despedida sin causa justificada. Luego se falsificaron documentos para justificar ese despido. Luego se despidió a otro empleado por cuestionar las matemáticas mismas utilizadas para ocultar esta maniobra. ¿Quieren continuar? Giannini abrió la boca, la cerró, luego se volvió hacia Reynolds. David. Parecía que quería meterse dentro de su iPad. Reynolds miró fijamente la pantalla durante mucho tiempo. Luego giró lentamente la cabeza hacia David. Me dijiste que esto estaba resuelto. David tragó saliva. Lo estaba, quiero decir, pensé. Mira, se suponía que nadie iba a salirse. Reynolds dijo, sal de esta sala. Janine parecía querer desaparecer con él, pero se quedó sentada. David se levantó tartamudeando, luego se escabulló hacia la puerta. Tiró su silla al salir. El silencio que dejó era delicioso. Reynolds se volvió hacia mí. Señora Leven, ¿puedo hablar con usted en privado? Greg me lanzó una mirada de reojo. Asentí. Janine empezó a protestar, pero Reynolds la interrumpió con un gesto de la mano. Solo nosotros. La sala se vació como si hubieran sacado el enchufe de una pecera. Solo yo y el CEO, solo depredador y depredador. La guerra había terminado. Ahora era el momento de poner precio a la paz. Reynolds esperó hasta que la puerta hizo clic detrás de Janine antes de hablar. No se molestó en charla trivial. Sin disculpa, sin falsa empatía, ni siquiera un aclaramiento de garganta para suavizar el golpe. Solo cálculo corporativo compulso. No está aquí para quemar el edificio, dijo. Está aquí para cobrar. Lo miré fijamente durante un largo segundo, luego asentí una vez. Correcto. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta, más fina de lo que esperaba, pero mortalmente precisa. La deslizó por la mesa como si fuera un menú, y él ya supiera lo que iba a pedir. El 10% completo basado en el beneficio trimestral preliminar, aunque las cifras finales pueden ajustarse ligeramente post-auditoría, recibirá la transferencia en un plazo de 3 días hábiles a partir de la firma. Greg la abrió, sus ojos escaneando rápido, eficiente. Sus cejas no se movieron, lo que significaba que era real. ¿NDA? Pregunté, aunque ya los veía abultándose en las últimas páginas como tumores, él asintió. Innegociable. No habla con la prensa. No habla con futuros empleadores. No habla en absoluto. ¿Y David? Pregunté, golpeando la mesa lentamente. Se va. Con efecto inmediato. Razón oficial. Incumplimiento de la política de conducta interna. No sonreí. No tenía que hacerlo. La satisfacción se enroscó baja y fría en mi vientre. No es alegría. Esto no era alegría. Esto era vindicación destilada a su forma química más pura. La mirada en los ojos de Reynolds no era remordimiento. Era protección de activos. Control de daños. Golpeé la carpeta de nuevo. 2 condiciones, dije. Reynolds no parpadeó. Adelante. 1, Frank Eldridge. Le va a hacer un cheque. Etiquételo como tarifa de consultoría. Usted y yo sabemos que merece 10 veces lo que estoy pidiendo, pero le va a dar 250.000 euros y parecerá una transacción comercial de buena fe. Reynolds abrió la boca, luego la cerró. Hecho. 2. María recibe una carta de recomendación. Fuente anónima, pero brillante. Personalmente garantizada por usted. Sin redacción vaga. Sin jerga de recursos humanos. Algo que le consiga un trabajo, está protegiendo a su gente, dijo, con la voz más plana que la topografía de Medio Oeste. No, repliqué. Estoy castigando a la suya. Greg tosió suavemente para cubrir una risa. Reynolds se levantó ajustándose la chaqueta. Mi equipo legal finalizará esto para mañana. Tendrá copias para la firma a mediodía. Yo también me levanté. 3 días. 3 días. Nos dimos la mano. Su agarre era seco, firme y totalmente carente de alma. Greg y yo salimos del edificio como si estuviéramos saliendo de un funeral con los bolsillos llenos. En cierto modo, lo estábamos. La carrera de David acababa de ser embalsamada en una carpeta de Manila sellada. La reputación que había construido sobre el robo y la arrogancia se había reducido a una nota a pie de página en un acuerdo sellado. Afuera, el viento me picaba la americana como estática. Pero me sentía caliente. No solo había ganado, había reescrito el final. Y lo mejor, me pagaron por hacerlo. La transferencia llegó a las 9:07 a.m. de un martes. Miré el número tanto tiempo que olvidé cómo respirar.
7 cifras, limpias, legales, intocables, una suma lo suficientemente grande como para hacer que mi aplicación bancaria se congelara por un segundo, como si necesitara prepararse mentalmente para la responsabilidad. No lloré, primero inicié sesión en el portal del hospital. El saldo de mamá puesto a cero. Luego la hipoteca, desaparecida, tarjetas de crédito, préstamos médicos, basura depredadora de corto plazo que saqué cuando compraba sus medicamentos con un cupón y una oración, borrados como una pizarra antes de la confesión. No se sintió real hasta que la llamé. Cogió al segundo tono, ya suspicaz. ¿Hiciste algo ilegal?, preguntó. No. Simplemente hice que una corporación soltara su alma. Ella se rió. Bueno, ya era hora. Hablamos mientras rellenaba una transferencia para la tarifa de consultoría de Frank. Él lloró cuando se lo dije. Dijo que nadie se había puesto de su lado así. Le dije que comprara un portátil nuevo, una cama de verdad y un six-pack de algo caro y fermentado. María, mientras tanto, consiguió su carta. Reynolds ni siquiera intentó salirse con la suya. El hombre sabía cuándo se estaba desangrando. Me llamó 2 días después, misma cadena de restaurantes tailandeses, mismo reservado, lágrimas en los ojos y una oferta de trabajo en la mano. Dijeron que era un activo que no podían permitirse perder. Tienes razón, dije, ahora ve y finge que no eres más inteligente que todos ellos. Así es como te ascienden. Debería haberlo dejado ahí. Pero la verdad es que algunos fantasmas necesitan ser enterrados en público, así que hice un último movimiento. Un jueves por la noche tranquilo, abrí una botella de champán que costaba más que mi primer coche y escribí una reseña en un sitio de empleo determinado. No amarga, no vengativa, solo observadora. Tenga cuidado con las reestructuraciones de última hora convenientemente programadas antes de la temporada de primas. Esta empresa recompensa la lealtad con silencio y los beneficios con despidos. El liderazgo prioriza la imagen sobre la ética, y la contabilidad creativa no solo es tolerada, sino que se usa como arma. Sin nombres, sin cebo para demandas. Pero cualquiera con medio cerebro y conexión a Internet sabría exactamente a quién me refería. Se volvió viral en una semana. Recibí mensajes de LinkedIn de extraños agradeciéndome por confirmar sus sospechas. Un reclutador incluso me preguntó si consultaría sobre la remediación de culturas tóxicas. Dije que estaba ocupada, y lo estaba, porque estaba sentada en la terraza de una modesta casa de playa soleada que compré en efectivo. Vista al mar. Sin vecinos, solo yo, mamá por teléfono, y el sonido lejano de las gaviotas peleando por una patata frita. Ella preguntó qué estaba bebiendo. Champán, dije. Del tipo que no persigues con antiácidos. ¿Cuál es la ocasión? Hice girar la copa, observando cómo subían las burbujas. Leí la letra pequeña, dije, y la usé para ahogar a un gigante. Y brindé por cada hoja de cálculo, cada advertencia ignorada, cada despido smug que condujo a este momento. Porque algunos puentes merecen ser quemados, y algunas salidas merecen fuegos artificiales. Sois los verdaderos MVP de la jungla de oficina. Gracias por ver. Dad a ese botón de suscripción un buen golpe, o la cafetera podría olvidarse de vuestro próximo brebaje.